Bienvenido al curso La Fe de Jesús, lección número 16. Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Fundación y fundamento. Pregunta número 1. ¿Quién fundó la Iglesia cristiana? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18 leemos. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿quién fundó la iglesia cristiana? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, la respuesta es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? De acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, verso 20 leemos. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿quién es el fundamento de la iglesia? De acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, versículo 20, la respuesta es Jesucristo, la piedra angular. Organización de la iglesia. Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? De acuerdo al libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 leemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? De acuerdo al libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, la respuesta es los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pregunta número 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 4, verso 23 leemos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? De acuerdo al libro de San Mateo capítulo 4, verso 23, la respuesta es enseñar, predicar y sanar. Pregunta número 5, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? De acuerdo al libro de Hechos capítulo 6, verso 1 y 2 leemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? De acuerdo al libro de Hechos capítulo 6, verso 1 y 2, la respuesta es delegando responsabilidades. Características de la iglesia verdadera. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 13, verso 15 leemos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para dar respuesta a la pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 13, versículo 15, la respuesta es el ejemplo de Jesús. Pregunta número 7. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17 leemos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, la respuesta es los mandamientos y el testimonio de Jesús. Pregunta número 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 10 leemos. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para dar respuesta a la pregunta número 8, ¿qué don poseerá la iglesia? De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, la respuesta es el don de profecía. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo unirme con la iglesia verdadera. De acuerdo al libro de Hechos capítulo 2, versículo 41 leemos. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Punto número 2. Debo permanecer fiel y firme. De acuerdo al libro de 2 de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12 leemos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ilustración. Así como la policía da un identikit de un criminal o asaltante para poder conocerlo mejor y capturarlo, también la verdadera iglesia de Dios tiene un identikit que la diferencia de las otras iglesias. Ese identikit se encuentra establecido en la Santa Biblia. Momentos para cantar. Mi resolución. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias una vez más por habernos permitido estudiar de tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, tu Santa Biblia, nos enseñas de que hay una iglesia, la cual has establecido. Por lo tanto, Señor Jesús, deseamos que ese anhelo comience a arder en nuestro corazón a fin de buscarte cada día más y más. Padre Celestial, por favor, inspíranos, por favor, ayúdanos, transforma nuestra vida, transforma nuestro ser y muévenos a buscarte cada día más. Permítenos conocer tu verdadera iglesia, permítenos ser parte de ella, y como parte de ella y como pueblo tuyo, como tu iglesia, y cuando tú, Señor, aparezcas en gloria y majestad en los cielos, para recoger a tu pueblo, a tu iglesia, a la cual nosotros deseamos pertenecer, podamos darte la bienvenida y podamos hacerlo recibiéndote con todos aquellos que se hayan preparado para poder obtener la vida eterna. Con el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo mientras vivamos en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Siguiente lección. Lección número 17. Lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. No pierda el estudio de la próxima lección.